Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que son circuitos RL y RC. Ya anteriormente habíamos visto lo que eran la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm aplicadas en circuitos resistivos. Pero en esta ocasión ya vamos a agregar, como decir, dos elementos más que serían las resistencias con condensadores y resistencia con las bobinas. Que esto es lo que conocemos como circuitos de primer orden. El primer orden, ¿por qué? Porque realmente son ecuaciones diferenciales que vamos a tener en cada uno de esos circuitos. Entonces, circuito RC, resistencias con condensadores. Tenemos en otro caso los circuitos RL, que serían donde tendríamos resistencias con las bobinas, o también conocidas, como habíamos visto anteriormente, bobinas, inductores, solenoides, que realmente son los mismos términos, pero de diferentes denominaciones dependiendo del rotor. Entonces, anteriormente teníamos lo que eran circuitos resistivos, que solamente teníamos puras resistencias conectadas a alguna fuente. De aquí solamente nos iban a salir ecuaciones, lo que llamamos ecuaciones algebraicas, que era, como siempre hemos visto, un voltaje haciendo el corredor de Kirchhoff más lo que tuviéramos a la corriente por la resistencia, nos iba a quedar por ecuaciones algebraicas. En cambio, en estas ecuaciones de primer orden, son ecuaciones realmente diferenciales, porque, como es bien sabido, las resistencias con la bobina o con los condensadores van a estar en función del tiempo. O sea, lo que son las bobinas son elementos pasivos, pero que almacenan energía por un determinado tiempo. Entonces, sabíamos ya muy bien, por la ley de Ohm, que voltaje es igual a I por R. Y si recorríamos la ley de Kirchhoff, sabemos que en cualquier circuito que nosotros recorramos, sea de esta manera, sea de esta manera, hay infinidad de maneras de representar el circuito. Recorremos un circuito donde vamos a tener un voltaje, una resistencia y una corriente. ¿Ok? Entonces, en un circuito RL, solamente tendríamos un circuito que tendríamos una resistencia con, pudiéramos tener RL, representando a la bobina de esta manera, o un circuito, este sería el circuito RL, o tendríamos los circuitos RC representados de esta manera. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando tenemos un circuito RC, nos va a generar una serie de ecuaciones muy diferentes a las que generan un circuito resistivo. Entonces, si tenemos un condensador inicialmente cargado, vamos a verlo así, ¿okay? Tendríamos una resistencia y, por supuesto, un capacitor, y vamos a considerar que lo tenemos alimentado con un interruptor. Tenemos nuestra resistencia y nuestro condensador. Este interruptor normalmente vamos a considerar que estuviera cerrado inicialmente. ¿Okay? O sea que aquí teníamos un voltaje versus cero. ¿Okay? Había un voltaje inicial donde el condensador estaba cargado. ¿De qué manera descargamos? Cerrando el interruptor, obtenemos que el condensador se descargue. Como siempre hemos hablado, condensador debemos considerarlo siempre que estuviera cargado. Desde el punto de vista práctico, nos encontramos un condensador en la partida del campo, debemos tener mucho cuidado porque puede estar cargado. Sea lo que sea, una mínima carga es altamente peligrosa para nosotros tocar y manipular un condensador. Entonces, debemos de tomar la precaución siempre de cargar ese condensador a través de un interruptor, de alguna manera, en algún circuito. Entonces, sabemos por la ley de Ohm
que el voltaje es igual a I por R. ¿Okay? Pero en un capacitor, en un condensador, sabemos que la corriente va a variar, viendo desde este punto de vista, ¿verdad? Va a variar con respecto al voltaje. ¿Ok? O sea, siempre la corriente va a depender de la capacitancia, que es el capacitor, y por supuesto del voltaje que en sí tenga el circuito, que va a variar dependiendo en sí de la carga que esté conectada. Entonces, por ejemplo, si yo analizo un circuito de esta manera, cuando yo tengo este ya cerrado, vamos a tener aquí, como decir, una corriente IR en función del tiempo y otra corriente de esta manera IC en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, analizando este nodo, yo tengo una corriente, si yo despejo aquí IR, por considerarlo aquí la corriente de la resistencia, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Ok? De igual manera, en el capacitor vamos a tener entonces un valor de una corriente, que ya lo estamos viendo de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de esta manera? Que aquí vamos a obtener un nodo, y además que si decimos otro nodo, un nodo de referencia, aplicando la ley de Kirchhoff de nodo. Nos acordamos de ella, ¿no? Sí. ¿Ok? Que nos dice que la corriente, la sumatoria de toda la corriente de un nodo, debe ser igual a cero, ¿verdad? Y en cambio, en un circuito en serie, la sumatoria de todos los voltajes debe ser, La fuente. si sumamos todos los voltajes en un circuito en serie, sabemos que todos los voltajes deben ser Igual de la fuente. igual de la fuente en este sentido, pero si tomamos el de la fuente más los elementos, nos debe dar cero, al igual que la misma que la corriente en un nodo. ¿Ok? Debemos tener eso bien claro, que eso no lo dice la ley de Kirchhoff. La sumatoria de todos los voltajes en un circuito en serie debe ser igual a cero. Y la ley de Kirchhoff en los nodos nos dice que la sumatoria de todas las corrientes debe ser igual a cero. Entonces, si esto debe ser igual a cero aquí, podemos igualar tranquilamente entonces que IR debe ser igual a IC en este nodo. Entonces, por supuesto, si tenemos esto, podemos decir tranquilamente que BR sobre R va a ser igual a C por el diferencial de voltaje con respecto al tiempo. ¿Ok? Si tenemos estas dos en paralelo, ¿cómo será el voltaje? Pero ahí están en serie. Cuando están en paralelo, ¿cómo son los voltajes? ¿Igual o diferente? Diferente. No se parten. O sea, se dividen. Correcto, pero esa es la corriente que se divide. El voltaje aquí es el mismo voltaje de aquí. Porque están en paralelo. Están en paralelo. Correcto. Los voltajes en paralelo siempre son Siempre iguales. son iguales. Correcto. Si tenemos la fuente de aquí, el mismo voltaje llega de este lado. Correcto. Entonces el voltaje de aquí es el mismo voltaje de aquí. Entonces, Están en paralelo. correcto, están en paralelo. Entonces, yo tranquilamente puedo aplicar aquí, para poder despejar aquí el valor del voltaje, aplicamos integración en cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos en cada lado, por decirlo así. De este lado podemos decir todo lo que con referencia al voltaje y del otro lado lo que tendríamos entonces el otro elemento. O sea que pudiéramos decir, si yo paso el voltaje para acá y paso esto para acá, me quedaría aplicando unos despejes. Yo pudiera decir entonces que pasando la C para acá, me queda B sobre RC es igual a dB con respecto al tiempo. Y ahora bien, si yo paso el dt para acá, nos quedaría ahora que dt con respecto a RC va a ser igual a dB sobre B. ¿Ok? Entonces, ya aquí observamos que tenemos, como decir, un nodo diferencial, que es lo que le decía anteriormente. Cuando tenemos circuitos RC y RL, vamos a tener ecuaciones diferenciales.
ecuaciones diferenciales. ¿Qué son ecuaciones diferenciales? Ecuaciones que están en función del tiempo, dependen del tiempo. Que en cambio, cuando teníamos puros circuitos resistivos, eran ecuaciones algebraicas, no dependían del tiempo. Ahora bien, ya teniendo esto, yo sencillamente aplico en ambos casos una integral, ¿verdad? Y obtenemos valores resolviendo la integral, por supuesto, que ustedes vieron en sus matemáticas cómo resolver una integral. Entonces, ¿qué observo yo aquí? Si yo resuelvo esta integral, como está en función del tiempo, obtengo, ¿verdad? Aquí me quedaría D sobre RC, ¿verdad? Porque está en función del tiempo. Entonces, igualmente aquí, entonces aquí tendríamos es dB sobre B, es la integral del logaritmo. Entonces tendríamos el logaritmo de B. ¿Ok? Entonces, si aplicamos a los dos, acuérdense que en toda integral siempre debemos de agregarle más C, que es la constante. la constante que debe llevar. En este caso no la vamos a llamar C para no confundirnos con la C del condensador. Entonces ya vamos a llamarla A. ¿Ok? Llamándola A como decir nuestra constante. Entonces, por supuesto, yo para poder eliminar esto, llamamos también nuestra T igual a RC igual al logaritmo de B más logaritmo de A. Aplicamos logaritmo para poder eliminar después el logaritmo que tenemos aquí. ¿De qué manera lo eliminamos? Aplicándole el Euler, que es como decir, es contrario al logaritmo. Entonces, yo vengo y aplico aquí mi E a la T sobre RC, que es igual a E al logaritmo de B. ¿Correcto? Si incremento el logaritmo de B, más, aquí tendríamos E logaritmo de A. Aplicando transformación de todo esto, sabemos que esto es todo lo contrario, entonces me queda que E elevado a la TRC va a ser igual al voltaje. Esto igual a esta constante, que hace un número de está sumando, lo pudimos haber aplicado y multiplicar el valor por la Euler, quedándonos realmente, en definitiva, todo, que si el voltaje va a ser igual a una constante A por E a la T sobre RC, que en sí es como decir la fórmula para calcular el voltaje inicial en un condensador. ¿Quién sería la? La sería nuestro B sub 0, o sea, el voltaje sub 0, que tenemos inicialmente en todo circuito. ¿Correcto? O sea, que en realidad la fórmula nos viene quedando que el voltaje en el capacisador en función del tiempo va a ser igual al B sub 0 por E a la tau por RC. De esta manera es como se llega a la fórmula de voltaje del capacisador en una unidad. Pueden copiar para que les quede la... ¿Alguna duda? Si me ha quedado todo claro. RC, cuando uno va a reemplazar en la fórmula los valores, Ajá. el voltaje, la E, ¿cómo queda? ¿Qué valor agarra E? La E es una constante, la constante Euler, que haría Euler. T tendríamos que dar un valor en función del tiempo. Y R sería la resistencia que tendríamos en el circuito, que tendríamos que ver si hay varias resistencias, hacer una equivalente, y tendríamos que ver equivalente si están en serie, están en paralelo. Y el C es el valor del condensador.
Siempre es bueno con estos elementos, lo que es la bobina y el condensador, siempre tener la precaución cuando estemos en práctica en el campo, de tomar en cuenta que esos elementos mantienen energía, o sea, almacenan energía. Entonces, no nos confiemos que aunque lo veamos por ahí sin ninguna fuente conectada, debemos de considerar lo que pueden estar cargados. Espera un tiempo para que se descargue. Exactamente. Como un interruptor también. Eso. O sea, o esperamos un tiempo o lo descargamos a través de un interruptor. Correcto. Voy a ir borrando por aquí, estoy Sí. copiando. ¿Ok? Se pinta. Aquí tenemos entonces un circuito RC, donde tenemos una fuente de voltaje, dos resistencias y el capacitor o condensador conectado, por decirlo así, en paralelo con esta resistencia, pero en serie con el resto del circuito. Entonces, primero que nada analizamos el circuito cuando tenemos la fuente conectada. Cuando está la fuente conectada, debemos de considerar que el capacitador se comporta como un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, nos viene quedando el circuito representado de la siguiente manera. No colocamos el capacitador porque supuestamente es un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, nos queda esta resistencia, nos queda otro ohmio La fuente. y aquí nos queda la fuente de otra bola. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos piden? Calcular el voltaje en esta resistencia. Aquí podemos aplicar, recuerda la formulita de divisor de voltaje. ¿La tienen por allí en mano? Ya la encontré. Dale control, ok. Fíjate que entonces, si vamos a calcular, este es el valor del voltaje aplicando
el circuito, recuerden que el voltaje en el capacitador es igual a voltaje de la fuente Por la resistencia. donde vamos a calcular Y abajo se ponen las dos resistencias. la suma de las Cuatro dos más resistencias. 4 más 8. Esto me da 12 por 8, 64. 96, ¿verdad? No. 96. 4 más 8 es 12. 96 entre 12, 8. 8, ¿verdad? 8 voltios. Entonces ya ahí ya calculamos el valor del voltaje en el capacitador.